Luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Tres, dos, uno. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y este es un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales, quienes estamos trabajando para el beneficio de la ciudadanía. Como medios digitales seguimos enfocados en la generación de una ley que nos ampare en los medios digitales y por lo cual les hacemos la invitación a todas las radios comunitarias a que se sumen a esta propuesta, a que ingresen a nuestra página de Radio Comunicaciones de Evolución Radio Comunitaria o que nos contacten directamente al número 099-3370-757 y formen parte de este proceso, en donde todas las radios nacionales, internacionales, medios digitales y medios y publicidad digital se suman a esta propuesta de ley de medios digitales. Así que estamos a las órdenes. El día de hoy tenemos un invitado especial, Clever Delgado, con quien vamos a conversar algo que a todos nos aqueja y algo que todos deberíamos saberlo, no por necesidad, sino por cultura, por sociedad, por la forma de vivir, y es salud y bienestar. Buenas noches, Clever, bienvenido. Muy buenas noches, mi nombre es Clever Delgado Borja y yo, la verdad, tengo una breve concepto y definición. Para tener salud hay que saber comer correctamente. Y para saber comer correctamente hay que aprender a conocer tu cuerpo. Y para tener bienestar tenemos que saber cuál es nuestra función política dentro del Estado. Y el Estado no me refiero a gobierno, me refiero al territorio, al pueblo, a las instituciones y al gobierno en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Son dos cosas diferentes entre Estado y gobierno que muchos confunden esos conceptos y definiciones. Por eso, para tener salud y bienestar hay que entender esos dos conceptos. A ver, vamos por pasos para entender este tema. Has hablado de un tema de inicio, hemos roto todas las paredes, por decirte, la cuarta pared, porque estamos mezclando la salud, el bienestar, la alimentación, con la política, el territorio ecuatoriano, con leyes, ordenanzas, prácticamente nos hemos quedado locos.
Dime, ¿cuáles son los puntos o los parámetros? ¿Cómo debería funcionar la salud y bienestar en el ser humano? Y desde ahí arrancamos. En primer lugar, el tema de la salud corresponde a una buena alimentación. Para poder crear un diseño adecuado de bienestar, hay que entender que las políticas o la política en el poder se elaboran leyes y se crean instituciones para que el consumidor, es decir, nosotros, los ecuatorianos, el pueblo en sí, debemos tener atención eficaz, eficiente y que sea efectiva. Es importante, no es cuestión de que vamos a mezclar agua con aceite, es cuestión de que entendamos que todo lo que nosotros hacemos dentro del Estado, del territorio, es política. Yo antes tenía ese desconocimiento. Mira, tengo 4 profesiones. La primera profesión que yo abracé, que es la que me encanta, es el tema de arte dramático, dirección de cine. Soy actor, soy director de cine. He hecho algunos temas artísticos, tanto musicales como teatros y películas, que pueden ver con el seudónimo de Clever Print. Esa primera profesión ya me enseñó un poco a entender el modus vivendi o la forma de vida de una persona común. La segunda profesión, en el tema artístico, si tú no te dedicas de lleno a esa carrera, económicamente no tienes esa estabilidad. Pero si ves que no está dentro del acorde y no es realista, pues digo, yo quiero ser cantante, quiero ser famoso, quiero ser como Luis Miguel y no tengo la voz, entonces tengo que aterrizar y tengo que decir, bueno, también quiero ser actor famoso como Johnny Depp o Marlon Brando, y no tengo los recursos, el talento lo tengo, pero los recursos económicos que que se requieren no está, o estoy en el país equivocado. O me voy a Estados Unidos, pulo mejor mi inglés, tomo un rumbo que en el proceso ya no es dentro de mi personalidad psicológica. Entonces tomé el mundo del empresario, la parte donde digo, me gusta la parte empresarial. Y anduve un tiempo en eso, combinando la parte artística como empresario. Dentro de ese proceso pasé un detalle, le digo detalle, muy importante, un giro en la historia de mi vida, como el plot point que llamamos los guionistas en cine. Mi hijo se detectó cáncer en el cerebro y la medicina en España, eso me pasó en España, le dieron 6 meses de vida y mi hijo se quedó ciego. La Fundación 11 en España intervino a ayudar en ese momento difícil de mi vida, y ahí comprendí. Todo esto que estoy contando es para entender la parte de salud y bienestar, porque estoy combinándolos, ¿eh? No es un tema de que estoy contando mi biografía, sino para comprender esos conceptos y definiciones. El curso que me ofreció esta fundación de los ciegos me enseñó algo fundamental y me ayudó a recuperar con la alimentación que le empecé a dar a mi hijo, un curso sencillo de nutrición, que fue en el año 2003 que estoy hablando. Me ayudó con combinaciones licuadas, con frutos, con jugos verdes, con proteína licuada, con vegetales crudos, etcétera. Mi hijo volvió a ver, superó la quimioterapia, superó la radioterapia y ahora tiene 25 años. Es una cosa maravillosa el tema de la alimentación. Al venir a Ecuador a rodar una película, descubro en la agricultura un producto que se llama moringa. En el curso de nutrición que yo había hecho, descubrí que es importante los aminoácidos, y la moringa contiene 19 aminoácidos de los 20 aminoácidos que forman nuestro cuerpo. Es importantísimo comprender en la parte nutricional. Entonces yo digo, me llamó la atención eso, empecé a indagar, vi que esa parte de la salud simplifica. Yo soy una persona que simplifico mucho. La moringa es un superalimento que contiene la mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y yo, analizando eso, si nuestro cuerpo recibe nutrientes vivos, alcalinos, y con toda esa cantidad de nutrientes que tiene, la persona mejoraría. Y empecé a indagar hasta el punto que dentro de ese proceso de sembrar el producto, que habían ensayos y errores, encontré el problema en el Ecuador en el año 2016 con la política. Por ejemplo, justo en el 2016 pasó el terremoto. Y ese terremoto tuve la desdicha de conocer la mala actitud del ecuatoriano cuando está en el poder. Fui testigo de que se cogieron escrituras de las casas que se habían caído para conseguir fondos para recuperar o restaurar las casas, dinero que nunca llegó a las
manos de los propietarios de esos terrenos y se llevaron estas personas que estaban bajo la confianza, imagino, de todo el ministerio que correspondía en ese caso. Ese detalle me indignó muchísimo. Incluso familiares míos fueron, digamos, entre comillas, perjudicados y estafados con esa actividad. Ahí fue que yo me dediqué a venir más seguido para el Ecuador y a descubrir un recurso que tiene el país mucho más grande que lo que tienen los demás países, la mega biodiversidad. Porque empecé sembrando moringa, luego sembramos cúrcuma, sembramos jengibre, café, cacao, arroz, caña de azúcar para panela y un poco de alimentos que creamos una empresa de alimentos bioorgánicos responsablemente cultivados, sin urea. Conocí al doctor Mariano Montaño con su sistema de cultivo biogénico. ¿Sí lo conoce con el Azola? Sí, de hecho, quiero mencionar de la sola, que es un producto muy conocido y es la urea. Sí, la urea vegetal, que es mucho mejor que la urea que nos traen de Rusia, que es a base de petróleo. Totalmente. Entonces, cuando don Mariano, el doctor, yo soy una persona que me gusta leer mucho y estudiar, no solamente leer, sino investigar, soy muy curioso. De hecho, el doctor Mariano Montoya está nominado a Premio Nobel de la Paz por Ecuador. Sí. El doctor Mariano Montaño es una eminencia y es uno de mis mentores. Tome en cuenta que él tiene bastante joven y se alimenta bajo mis recomendaciones nutricionales. Hace unos días estaba reunido con él. Él es un comprador de nuestros productos bioorgánicos. Yo le llamo bioorgánico porque al momento de trabajar en la parte comercial, como empresario que soy y tengo un equipo que se dedica a la parte de marketing, no le vamos a decir a la gente es un alimento biogénico, que significa genera vida. Cuando tú escuchas la palabra biogénico, lo primero que se te asocia es a la palabra transgénico y sabemos que eso está satanizado. ¿Ya? Entonces, comercialmente, dentro de la parte comercial del negocio en sí, no era rentable ponerle alimentos biogénicos. Por eso le pusimos alimentos bioorgánicos, tomando la palabra orgánico como referencia y el desglose o el concepto etimológico de bio, vida, y orgánico, natural, agregando el final, el ismo, bueno, digamos el complemento que es verum, que significa verdadero. Vida natural, verdadera. Bioorgánico, verum. Ese es el sistema de cultivo que tiene Sachilab, que genera salud y bienestar a las personas cuando consumen. Y de paso, fusioné con la fundación que tengo. La palabra de bienestar va de la mano de la preparación que tienes. Es más, yo desarrollé una frase que dice, la salud y el bienestar que tienes en la actualidad es el equivalente a la preparación invertida en tu vida. Sencillo, capaz de entender cualquier persona, buen entendedor, pocas palabras. La salud y bienestar que tienes en la actualidad es el equivalente a la preparación invertida en tu vida. Si estás ajustado económicamente, falta de preparación. Si tienes una buena preparación, porque mucha gente a veces se prepara en las profesiones que no van acorde con su psicología. Ahí tiene que entrar la política. No hay un ministerio de talento humano, por ejemplo, para que detecte la inteligencia de cada ecuatoriano. Todos somos inteligentes. Hay 12, 14 tipos de inteligencias en el mundo detectados, pero no existe una política pública donde detecte qué inteligencia tiene esta persona, cómo repotenciar a esta persona, qué tipo ¿Existe en algún país este tipo de tecnología o este tipo de parámetros? Recién, bueno, de manera privada en España sí hay... ¿Por qué voy a la pregunta? Porque no somos los únicos ecuatorianos, no somos los únicos en el planeta y otros países sí pueden progresar sin necesidad de estos parámetros. O sea, estaríamos diciendo que los ecuatorianos o los latinos, entre comillas, son tan inútiles que no pueden desarrollar sus propias virtudes. No se crean, en todos los países, por más primermundistas que sean, por ejemplo, hablamos de Noruega, que tienen unas buenas políticas públicas, entre comillas, socialistas, que no son sociales, son híbridas, yo les llamo republicanistas, porque en la palabra republicanismo conlleva otro concepto y definición que hay que entender, que las técnicas, las ciencias, la preparación en sí de las personas profesionales son las que están en el poder, como la sofocracia. ¿Te suena la palabra sofocracia? Lo que promovió Platón, o la epistocracia. Es el gobierno de los mejores en sí.
pero manejamos una democracia en la cual yo detecto que la democracia solamente es una falacia en sí. ¿Qué significa democracia? El poder del pueblo. El poder del pueblo. O sea, es divide y vencerás. Mientras más cabezas hayan, menos liderarán, más personas. O sea, más personas harán el caos y menos personas liderarán o gobernarán. Porque necesitas el caos para que un grupo de personas asuma el control. La República nació con la finalidad de unificar al pueblo contra la monarquía. Esa es la verdadera revolución social que nació. Con el tiempo se fue tergiversando en base a la necesidad psicológica del ser humano, porque eso aprendemos en ciencias políticas. Esa es mi cuarta profesión. O sea, mi primera es artista, soy artista. La segunda soy nutricionista, empresario y politólogo. Y en la parte de la politología ya me hizo el puzzle de mi desorden, de mi rompecabezas que tenía. Hice match y creo reglamentos de vida y reglamentos alimentarios y nuevas innovaciones en la política. Por ejemplo, conocemos el legislativo unicameral y el bicameral. Yo propongo un legislativo tricameral donde la república en sí le pone el poder al pueblo mediante la tecnología. Una cámara baja, cámara media. ¿No funcionaría mejor si es que los candidatos dejarían de ser los dioses o dejar el pueblo de endiosar a los candidatos y asuman el cargo que se merecen? Ser voceros, ser administradores del pueblo, no ser los líderes, los mandatarios, los mandamases que piensan que con el pueblo pueden hacer lo que se les da la gana. O sea, si cambiamos esa mentalidad del mismo ciudadano, de dejar de empoderar a personas que no valen la pena y empezar que el pueblo se empodere y decir, lo mismo que pasa en las organizaciones sociales. ¿Por qué las organizaciones sociales nombran un presidente, vicepresidente y secretario? ¿Por qué no hacen lo que hacen en China, en Japón? Generas una mesa comunista, capitalista, en donde no nombras un presidente, nombras un vocero de la organización. Y ese vocero se debe a que solo da a conocer lo que la organización necesita dar a conocer. No puede tomar decisiones. La que toma decisiones es la mesa. ¿Por qué no hacer eso parecido aquí? O sea, ¿por qué cambiar en algo que todavía no funciona? Te respondo, porque no tenemos la institucionalización de vida creada con sus leyes, sus candados y sus recandados que controlen todo el manual de funciones y procedimientos. No se ha creado políticas públicas acordes a la psicología y a la pluricultural. Nuestro país es pluricultural, nuestro país es plurinacional. Nosotros estamos basándonos en referencias de otros países donde tienen, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, son referencias. Allá tienen 4 estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, y para cada estación en sus 3 meses tienen políticas públicas y la gente se unifica porque los extremos, en el frío, por ejemplo, en el calor, se tienen que unificar. No es como acá. Allá no te puedes pegarte unos tragos y quedarte dormido en la vereda. Te mueres. Te mueres. Entonces, acá te pegas unos tragos y quedas dormido bajo de un árbol, porque te puede pasar si te cae un rayo, pero eso es en un millón. Entonces, o en 20 millones. Y no ha pasado. Entonces, la comodidad que nos da este paraíso, que se llama Ecuador, por un lado es positivo y por otro lado es negativo. La mayoría de los politólogos, los analistas, los políticos, o yo los llamo improvisados o oportunísticos, porque utilizan la política para vivir del pueblo. O sea, es la oportunidad de llegar ahí para beneficiarse, consolidarse económicamente, que es el modus operandi. Eso es la parte esencial de las ciencias políticas para entender cuál es la psicología humana en sí. Por ejemplo, hay varios conceptos y definiciones. Thomas Hobbes, en la ciencia política, una de las preguntas dice que el ser humano es malo, es como un lobo, y hay que crear leyes bravas, fuertes para dominarlo, porque si no se come al otro hombre. O sea, es un lobo en sí el ser humano, según la teoría de Thomas Hobbes. Pero hay otro. Claro, y Jacques Rousseau habla de que el ser humano es bueno, nace bueno y que la sociedad lo corrompe en el proceso del desarrollo. Entonces son 2 teorías diferentes que se van chocando y luego viene Maquiavelo, viene Aristóteles. ¿Cuál crees que es la que estamos manejando en Ecuador?
¿El humano nace bueno y se corrompe? ¿O tiene esa naturaleza malvada de hacer las cosas? Verás, si nos ponemos a defender una teoría de las que ya existen, yo sería uno más de los analistas políticos. Yo voy a defender una teoría que yo desarrollé, un concepto y definición de qué es el ser humano. Y apúntalo, y lo que la apunten también, porque estoy en TikTok en directo saludando a todos mis seguidores que están viendo esta entrevista y la voy a grabar y la voy a publicar también. Gracias, Ronald, de verdad, la Radio Evolución, que está en esta Sí, igual entrevista. esto queda en el canal de YouTube, va a quedar grabado, así que cuando gusten los pueden ver las veces que quieran y lo pueden bajar para hacer los reels. Chéverísimo. Entonces, verás, el ser humano no es bueno ni es malo, partiendo de ese punto, o sea, entender que eso, no hay bondad ni maldad en el ser humano. El ser humano es un sobreviviente que actúa con base a sus necesidades, necesidades tangibles e intangibles, emocionales y materiales. Ojo, su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. Repito, el ser humano es un sobreviviente que actúa con base a sus necesidades. Su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. Si definimos bien cada palabra, la palabra sobreviviente no me refiero a superviviente que vamos a justificar el acto de violar o matar en sí. Cada persona tiene una necesidad bastante absurda. Te pongo un ejemplo, Donald Trump. Él es un hombre millonario. ¿Cuál es la necesidad de él de volver a ser presidente? O algo más básico de Donald Trump, te pongo. ¿Cuál es la necesidad del señor de que tenga tazas o váteres de baño para ir a hacer el 2 o el 1? ¿Cuál es la necesidad de esta persona? Dígame, ¿es bueno o es malo el señor Donald Trump porque tiene tazas de oro para sentar sus posaderas? Ahí nomás dése cuenta. Es dependiendo del que pensaría yo. O sea, la gente quiere lo que... El ego. Es lo mismo que le pasó aquí a Guillermo Lazo. El ego. Lo único que le faltaba era ser presidente. Quiso ser presidente y se fue. ¿Dónde está? ¿Lo volvemos a ver? Nadie sabe, dice, solamente la cuchara sabe el mal de la olla. Me gustaría haberme sentado con el señor Guillermo Lazo, con Lenin. Incluso yo lo tengo al señor Rafael Correa dentro de un buen estatus. O sea, muchos lo odian, los anticorreístas, y los correístas lo aman. Yo no odio ni amo a nadie, porque con la definición que te he dado del ser humano, yo estoy diciendo claramente, cuidado, el ser humano cuando necesita algo es capaz de matar. Cuando el ser humano tiene todo, da hasta sus calzoncillos. O sea, hay que crear políticas públicas basadas en la cultura y en la plurinacionalidad de cada país. Tomando ese mismo ejemplo, te quisiera decir, ¿por qué los campesinos, si tú vas aquí al campo, los campesinos te regalan todo y lo que no tienen? Tomando ese mismo ejemplo, y esas personas no lo tienen, te regalan gallinas, pollos, te dan de comer bien. Y si vas de aquí a Cumbayá, aquí al Condado Shopping, ellos te abren las puertas y te dejan en el pasillo. No te dan, no te brindan una taza de café. No tienen ese mismo cariño. O sea, si dices el ser humano te da o es ambicioso dependiendo de sus condiciones, una persona que no tiene es capaz de regalar hasta lo que no tiene. Y una persona que tiene no es capaz de dar nada por alguien ni para ayudar. O sea, te pongo los mismos ejemplos bajo las mismas condiciones. Que por eso su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. Causa. ¿Qué significa causa? Lo que se siembra, efecto lo que se cosecha. Si yo me crio en un entorno donde mi padre es fumador, es jugador, insulta, pega a mi madre, pega a mi hermano, me pega a mí, es violento, es bueno para los puñetes, es mi superhéroe y yo también quiero ser como él. La psicología en la parte cuando nosotros tenemos 4 años, de 11 años hasta los 14 años empezamos a formarnos viendo un prototipo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi tío Osvaldo Borja, que en paz descanse. Tengo el placer de haber tenido de prototipo una persona súper ejemplar. Una persona que hablaba súper bien, caminaba súper correcto, era bueno para los puñetes. Yo quería hablar como él, quería escupir como él, caminar como él y vacilar a las chicas como él lo hacía. ¿Ya? Entonces uno ve el entorno porque uno va creciendo en base a lo que tú te vas viendo
tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu mamá, tu papá. Es el entorno que te va educando. Si en el entorno viene un invitado y tú tienes acá unas humitas, una gallina, huevos, verde, papa, tomate, el entorno es de cortesía, digámoslo, por educación, por cultura, por llamar ser agradecido, o tal vez por interés, cualquier cosa, viene y regala lo que pueda dar las personas en el campo. Yo, cuando voy, por ejemplo, a Colombia, cuando he ido a Colombia, en las zonas de Sandoná, casa que tú visitas, casa que te dan un tintico, un café, y te pasas con café hasta la coronilla, pero esa es la cultura de ellos, te dan café para la entrada, para la salida, para todo momento. Es la cultura, por eso tenemos que comprender la pluriculturalidad de nuestro país y la plurinacionalidad de nuestro país. Sí, pero si sigues ese mismo procedimiento, tú ves que un campesino que sale del campo a la ciudad ya no hace lo mismo. Ya aquí se vuelve más restringido. Hay personas que vienen de un ambiente y aquí y olvidan de dónde nacieron. Toman un grado de poder y se les pierde el piso. O sea, estamos cambiando una metodología. Yo pienso que sí es del entorno y no es de que hace de acuerdo a sus necesidades, porque de acuerdo en donde se encuentra, la persona va perdiendo lo que tuvo o de donde nació, y ese grado de poder hace que pierda el piso y hace que siga, podría decirse, avanzando a su manera, pero ya olvidándose de sus raíces. Porque aquí hemos visto muchos campesinos que han salido del campo, que han tenido esa cultura, y cuando los hemos conocido eran personas, no podría decir Humildes, buenas, pero eran personas humildes. humildes, sencillas. Y cuando las volvemos a ver, hemos visto asambleístas, para no decirte más, asambleístas que en el campo eran los más amados, llegaron al poder, tienen hoy sus buenas casas, y hoy nadie los quiere, porque esa persona hoy ya no te regala nada, hoy te cobra todo. Hoy incluso por recibirte te quiere cobrar. Entonces, cambian esas metodologías. O sea, ¿cómo podemos decir que puede ser de acuerdo a un entorno cuando también vamos viendo que el ser humano cambia voluntad? El ser humano actúa con base a sus necesidades y su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. O sea, tiene bastante amplitud esa definición y este concepto que te estoy dando. Hay que sentarse y decirte, oye, con 40 minutos que vamos a tener de charla, que ya hemos creo que hablado. Y no vamos a topar, bueno, vamos avanzando. ¿Sabes El qué? tema Es es, la primera vez que sí, alguien ha topado el tema salud y bienestar desde un ámbito político. Y es algo que se debería hacer, porque porque tú la eres realidad político. es que las personas pueden estar bien siempre y cuando tengan una buena alimentación. Pero ¿cómo puedes tener una buena alimentación cuando no tienes un ingreso económico que abastezca tu canasta familiar? Correcto. Cuando no tienes esa seguridad psicológica, ese bienestar psicológico en el que no andes preocupado de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Qué pago la luz? ¿Cómo pago esto? Cuando no estoy bien física, económica, psicológicamente, ¿cómo puedo tener un bienestar? Cuando todo eso también no es parte de un tema político, pero sí vienen de unas leyes públicas. Ni no Todo, necesariamente desde todo, no, no, desde el Estado, sí, también perdona, viene desde la actividad social, desde el sí. mismo entorno barrial, desde el mismo entorno municipal. Verás, la palabra política se asocia a todo lo que nosotros hacemos. Políticas y El ser condiciones. humano es un hombre político, Eso, según Aristóteles, es un animal político. es un animal político, exactamente. Según Maquiavelo, una dualidad entre político y animal. Entonces, aquí hay mucha tela que hablar con respecto al tema, pero vamos a la parte de la polis, de las condiciones, los protocolos, los procedimientos que existen para todo. Mira, hablaste de la canasta familiar. Yo, por ejemplo, como nutricionista, dietista profesional, soy magíster en nutrición. Yo le puedo pasar a un paciente que tiene problema de diabetes, de cáncer, de lupus, de gota, de Parkinson, de cualquier tipo de enfermedad, una dieta alimentaria. Pero ¿qué pasa con esta persona si sus recursos económicos son bajos? ¿Cómo podemos intervenir nosotros como profesionales de la alimentación de la salud a que esta persona realmente se alimente como yo le estoy recomendando y le va a salir una canasta familiar alimentaria enorme? Entonces, ahí es donde yo saco la parte de mi última profesión de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y dije,
voy a romper la parte nutricional dejando de hacer dietas. Y me puse en práctica yo mismo a hacer, porque yo llegué a pesar casi 100 kilos, 99,90 kilos, y dije, ¿cómo puedo yo irme a dar una charla de alimentación al Guasmo Sur, por ejemplo, que lo he hecho con Cintia Viteri en el año 2019, hicimos alrededor de más de 20 seminarios de alimentación, de nutrición y salud humana, donde expuse 5 reglas de la alimentación responsable. O sea, desarrollé leyes de alimentación donde no te privo a que no comas, o sea, nada. O sea, puedes comer de todo respetando las 5 reglas. O sea, es una técnica de alimentación donde creamos una disciplina en la persona y puede comer lo que haya. Si voy a comer arroz con huevo, voy a comer arroz con huevo y sé que comiendo ese arroz con huevo voy a agregarle nutrientes a mi cuerpo. Estas 5 reglas ayudan a las personas a llegar a su peso ideal y a recuperar su salud perdida. ¿Por qué es tan eficiente? Porque ataco directamente a la causa de los problemas de salud que tiene la persona y ataco directamente a la situación política que estamos viviendo. Porque si tengo dinero, puedo comer productos de alto standing, de buena proteína, me consumo buenos productos, buenos alimentos orgánicos o bioorgánicos, de sí, según mi estatus económico, mi clase social. Pero la puede aplicar la clase baja, la clase media, la clase alta, las 5 reglas de la alimentación responsable que yo desarrollé. Es más, por eso, si me permites, yo el mes que viene voy a dar una conferencia de este tipo de explicando las 5 reglas para que la gente vaya al edificio de Point. Vamos a dar la conferencia ahí. La entrada va a tener un coste un poquito lugar menos. y día, por favor, para que las personas que están siguiendo este programa también estén pendientes o dónde se pueden informar. Se pueden informar, yo les puedo dar el número de teléfono para que ya se puedan apuntar, es el 098-374-1257. 098. Dale más despacio, por favor. 1257, a ver, 098-374-1257. Pueden informarse de las fechas. Voy a dar conferencias, una por cada provincia. Ese es mi objetivo en este momento. En las 24 provincias me voy a dar el tiempo de dar una conferencia que sí va a ser cobrada y conferencias gratuitas. Estén atentos a las gratuitas porque ahí me junto con la Cruz Roja, con la Casa de la Cultura, con alguna fundación y la hago gratuita también porque yo soy republicanista, libertad con responsabilidad social. No soy socialista, ni tampoco soy liberalista, porque ser liberalista causas problemas en la sociedad. Ser socialista causas más problemas en la sociedad. Las dos son enemigas de la sociedad para mí. Y ese es un nuevo concepto que han sacado, o sea, cada vez, para no decirte que soy de izquierda, soy derecha, hoy han sacado nuevos conceptos, socialdemócrata, libertario. O sea, ¿en qué viene eso? ¿Cómo cabe eso cuando sabemos, por definición propia, qué es lo que quieren hacer o qué es lo que no quieren ser? Marketing político, psicología humana, antropología, sociología, nos enseña que el ser humano depende, por eso existen las religiones. Las religiones existen porque el ser humano es dependiente, depende de un líder, porque hay 2 tipos de mente, el que tiene mentalidad de subordinado y el que tiene mentalidad de subordinar, el líder y el empleado, o el empresario y el empleado, el obrero y el empresario. Son 2 personas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo piensa una persona que piensa como trabajador? Él dice, a ver, yo quiero trabajar, me dedico mi tiempo, me pagas mi sueldo, no quiero preocuparme de nada. El empleado quiere un sueldo fijo, un lugar en donde no tenga preocupaciones y en donde le paguen por hacer lo mismo. Y esas personas esa psicología, no son malas. Lo que pasa es que hay que crear políticas públicas para defender sus derechos. Pero eso no tiene nada que ver con educación. No me acuerdo en qué artículo salió que América Latina no produce empresarios, produce empleados para grandes empresas. Por eso todos los universitarios salen con el cartón a ser empleados o a pelearse una plaza de empleo en cualquier espacio, porque ninguno es capaz de generar una fuente de empleo. En Europa también. Los países que más salen emprendedores, estamos hablando de Estados Unidos y ahora de China. Son donde más emprendedores están saliendo porque China abrazó ya, comprendió después de los fracasos socialistas, comunistas que ha tenido, que la república, por eso se llama República Popular de China, y aplicaron republicanismo. El republicanismo es esta definición. Tomen en cuenta, claro, los oyentes, los que me están siguiendo,
tienen que comprender las diferencias porque hay conceptos y definiciones. ¿Qué es el socialismo? El socialismo lucha por una igualdad de todos, por sus derechos y clases sociales, una igualdad, ¿ya? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo ofrece o otorga libertad al individuo sin intervención del Estado o sin intervención gubernamental para que esta persona pueda desarrollar su potencial al máximo. Pero eso también viene un problema. Si a una persona tú le das libertad en exceso, abusa del que no tiene el talento que tú tienes. Por ejemplo, hay gente que tiene el verbo que yo tengo o tienen más verbo que yo. Tienen Pero para todo eso debe haber parámetros y límites o reglas, obligaciones y beneficios. O ahí sea, viene. no puede ser todo gratuito, pero tampoco puede todo costarte. O sea, deben haber obligaciones y beneficios. O sea, ¿qué gano y qué tengo que cumplir por obligación? Porque si simplemente me dedico a pedir, lamentablemente de los 10 años del correato, algo una frase muy conocida: te quebraron las piernas y te obligaron a agradecerte, porque les daban el bono y les decían no pueden trabajar. De estos tiempos para acá, la gente ya no tiene nada que comer y dice, no, prefería estar en mi casa, pero tenía algo seguro. Ahora estar peleando en una plaza de empleo en donde no me quieren pagar. Ahí te das cuenta, mira, el gobierno socialista es un gobierno benefactor. Cuando si vemos la historia un poco, en Nueva Zelanda empezaron con gobiernos benefactores y de ahí toma referencia a Estados Unidos de que no llegó a ninguna parte. ¿Por qué? De ahí tomamos de nuevo la definición del ser humano. La definición del ser humano es que el ser humano, como vuelvo y te repito, no es bueno ni es malo, es un sobreviviente que actúa con base a sus necesidades y su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprende o aprendió en su entorno. Eso es un tema que tenemos que comprender bien Sí. los políticos para poder crear una política pública eficaz y eficiente. Mira. Las políticas públicas de Singapur, ¿qué te parecen? Es algo que innovó el mundo. Lee Kuan Yew para mí es una inspiración. Mira, yo tengo 3 personas que de la antigüedad que yo respeto y tomo mucha referencia. El primero es Abraham Lincoln. Toma cuenta que Abraham Lincoln fue un republicano por su partido político, no en el concepto de definición que yo estoy funcionando, libertad con responsabilidad social, control gubernamental para un Estado en soberanía global, porque ahora tenemos que entender que el planeta ya no está como antes, que nos juntábamos y para llegar a otro continente teníamos que pasar meses en barco. Ahora tenemos horas para llegar a otro continente y la tecnología, estamos en tiempo real, en segundos. En este momento estamos en Italia, estamos en España, estamos siendo retransmitidos por 30 radios online a nivel mundial. Ya las políticas que habían antes ya son obsoletas, o sea, ya no se puede trabajar de esa manera. Por eso yo abrazo el republicanismo rescatando la república de hace 2509 años. Por ejemplo, a mí me inspira, como decía el señor Abraham Lincoln. Este hombre vio un caos. Mira, allá los Estados Unidos, porque son varios países que se unieron para lograr hacer lo que es Estados Unidos, la USA que conocemos, él tuvo que matar personas, como lo tuvo que hacer Lee Kuan Yew en su país. Toma en cuenta, Lee Kuan Yew viene desde el Reino Unido para Singapur, para el Reino Unido era una área de como un granero y para tener gente ahí y de lástima. Cuando les quitaron la ayuda, los de Reino Unido, los ingleses a Singapur, interviene Lee Kuan Yew, regresa de Reino Unido a Singapur, crea su partido político, comenzó a trabajar y que empezó a crear políticas. Lo primero que hizo Lee Kuan Yew fue observar cuál es el recurso vital que tiene su estado de Singapur, su espacio territorial. ¿Cuál fue lo que encontró él? El estadio geográfico, el lugar geográfico para crear el puerto marítimo más grande de carga de la zona. De ahí, fortaleciendo eso, metió dinero en el bolsillo de las personas, porque no puedes tú venir y decir, vamos a hacer esto. A mi primo, porque es corrupto, le voy a matar y poniendo política. Así no fue. Fue un proceso donde primero buscó la forma de llegar. Mira cómo atacó en este momento, la tercera persona que puedo decirte que estoy admirando mucho por su trabajo y porque escucha a los políticos jóvenes. En el año 2022, tengo para un certificado, estuvo en un foro con respecto al tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Participó Nayib Bukele, donde yo también estuve, y estuvieron otros compañeros de Paraguay, de varios países, políticos jóvenes de Latinoamérica. Y me gustó y me agradó mucho escucharlo y que él escuche de nosotros
de lo que es realmente la finalidad de la política. La finalidad de la política es crear servicio público eficaz y eficiente, o mejor dicho, servicio estatal al consumidor, que es el pueblo. El pueblo es el consumidor y ya no hay que crear gobernanza. Ya no hay que crear el dar y servir, la voluntad, el tema de ser bonachón. No, hay que crear una institucionalización que necesita el país, porque un instituto, una empresa pública, una empresa estatal, va a dar un servicio a un consumidor. Y tiene que ser lo máximo, porque tiene todo el poder del Estado y todo el territorio y todos los recursos que tienen para poder crear esa política pública y dar el servicio. Pero acá no. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos creyendo que necesitamos un líder, necesitamos a Correa, necesitamos al señor Noboa. Sí, el día de ayer conversaba en este programa Diálogo Abierto con Andrés Pasquel sobre las deficiencias del Estado. Tenemos personas que prácticamente se creen dueños de las empresas públicas. Vas a un ministerio, el ministerio, desde los trabajadores de carrera, se creen dueños, hacen lo que les da la gana. La junta parroquial protesta, dice, no puedo hacer obras, no puedo cumplir mi propuesta porque no me han dado los recursos. Los municipios de la misma situación buscan excusas y vamos hacia la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha gestionado mayor cosa porque no hay leyes que generen beneficio. Vamos al Consejo de Participación Ciudadana, viven peleándose quién tiene el poder y les vale un pepino la situación del país. Al presidente, el presidente nos vive mintiendo a todos. Pero ¿por qué tenemos esto en la sociedad? Porque vivimos de partidos políticos, porque el ciudadano no puede elegir un candidato. El que elige el candidato es el movimiento político y el movimiento político le dice al ciudadano, ahora elijan de esta cadena, de esta lista, elijan cuál les beneficia. Yo hace algún tiempo les ponía un ejemplo. En un condominio, le da el dueño del condominio dice a los que viven ahí, le dicen, vamos a elegir un administrador. Yo, como dueño, voy a poner 3 candidatos y ustedes tienen que votar. Esas son las opciones que nosotros nos dan, porque nosotros no elegimos un candidato, no elegimos personas que creemos, porque hay muchas personas con valores y virtudes, pero esas personas con valores y virtudes no tienen los contactos, no tienen la capacidad económica, no tienen el grupo de entorno que les pueda ayudar a hacer una buena campaña que valga la pena. Y como no tiene la psicología y no tiene las ganas de complicarse la vida en una cloaca, que es lo que se ha convertido la política ahora. Es más, yo no voy a entrar en política hasta que realmente el grupo que yo necesito que forme la parte de innovación republicana, que es el movimiento político, nosotros estamos en proceso de crearlo, porque Dios mediante, según vayamos creciendo, en el año 2025 o 2026, empezaré con la provincia de los Sáchilas, con el movimiento político Innovación Republicana, que terminará siendo un partido político. Lo que expones es una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hay que ir a la causa. Tomen en cuenta que hay una causa fundamental, se llama Carta Magna o Constitución. ¿Cómo se creó la Constitución? Y ahí es donde la gente no se da cuenta. Dicen, no, que todo depende de una voluntad. Sí, es más, con mi grupo de politólogos, de jóvenes políticos, ya le hemos puesto un nombre al ser confiado en el hombre. Es más, en la Biblia mismo pone, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué le pasó a Rafael Correa? Confió en la humanidad ecuatoriana, cuando no entendió el concepto y definición que le estoy diciendo, que el ser humano es un sobreviviente que actúa con base a sus necesidades y que su comportamiento ante los demás es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. Siempre cuando pasa algo, yo digo, chuta, confía en fulano de tal, y me pateó, ya cometiste una correada. O sea, echamos la culpa al resto. Ahí caemos en el libro, la culpa es de la vaca. O sea, la culpa es de todos menos la mía. Ya, es que ahí viene el tema. ¿Cuál es la causa? A ver, por ejemplo, vamos a la parte de... Hostia, ya hemos casi tenemos 45 minutos. Sí, tenemos 5 minutos más, tenemos. Vale, verás. Para crear una constitución en un país, lo primero que hay que crear es una encuesta directa en la población.
Y hay una falla en la parte de la encuesta de la población. No tenemos la verdadera información de lo que pasa dentro del territorio ecuatoriano. Por eso yo desarrollé un proyecto de ley que se llama Registro de Empadronamiento Domiciliar por territorio y por predios. Es igual a la ley OCUO de China, donde tienen una ley de registro de vivienda de todos los chinos, y con esa ley pudieron crear políticas públicas y sacar a más de 800,000 millones de chinos de la pobreza. Nosotros aquí van cualquier como Pedro por su casa, nadie sabe dónde vive, la función judicial no funciona, para empadronarse, para el tema de sufragio tampoco, el registro civil no tiene registrado a nadie, porque el RUR, el registro único de residencia, no sirve, o sea, todo es un relajo, pero sí existen los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos deberían retroalimentar a las personas que viven dentro de su territorio, avalado o con un aval solidario o garante solidario, que sea el dueño del predio, tenga escritura o tenga acta de posesión o tenga herencia o lo que sea, él registra a sus convivientes en su vivienda. Esa ley me dio, me gané un delegado, soy delegado estatal de los derechos humanos, porque por ahí me salió alguien de Participación Ciudadana, un abogado, me salió de izquierda, me salió de derecha, me salieron empresarios, me salieron políticos, oportunísticos, politiqueros, que violaba los derechos humanos mi ley. Y yo dije, bueno, si viola los derechos humanos, me voy a ir a la raíz, donde viola los derechos humanos, y le enseño a los derechos humanos mi proyecto de ley. Lo vieron, se quedaron un mes investigando, viendo, y me llamaron al mes, me felicitaron, me dieron un doctorado honoris causa en derechos humanos, me regalaron el nombramiento de delegado estatal, y me dijeron que mi ley protege los derechos humanos de los humanos derechos, y que deberían con esa ley recién ahí crear una constitución acorde a la pluriculturalidad de nuestro país y a la plurinacionalidad de nuestro país. ¿Cómo vas a crear una política pública de crear una carta magna basado en lo que viene de Rusia, que Rusia lo pasa a Venezuela, o se lo pasa a Cuba, y tienen una ideología y tienen una forma de gobierno absurda, de socialista, benefactora, que pierde hasta la dignidad del ciudadano? Es que incluso las sociedades son distintas. Lo Claro, que pasa en el sur de Quito no es lo mismo que pasa al norte de Quito. Correcto. Y es totalmente distinto. Correcto. Entonces, ¿por qué tenemos una constitución copiada de Venezuela, que Venezuela copia de Rusia y tal? Miren lo que pasa, de ejemplo, cómo tiene que... Es muy importante el tema de la constitución. ¿Sabían ustedes que Japón no tiene constitución propia? Que después de la Segunda Guerra Mundial, de haber recibido 2 bombas y a Hiroshima en 1947, les pusieron la Constitución de Estados Unidos, y hasta ahorita ni siquiera han cambiado un ápice de ningún artículo. Japón tiene la Constitución de Estados Unidos, y en base a eso no perdió ni su cultura, porque una constitución no toca la cultura, toca las leyes y a la forma de convivir entre la población. Tiene que haber una constitución acorde a nuestra psicología, a nuestra cultura, a nuestras culturas, a nuestra alimentación, a nuestro comportamiento, a nuestra nacionalidad, a nuestro clima, a nuestra naturaleza, a nuestra biodiversidad. No hay cultura, no hay una carta magna que desde ahí empiece. Mire, por el tema de la democracia, el artículo 119 dice que cualquier ciudadano con 18 años puede participar a la Asamblea Legislativa, donde se crean las leyes, donde se crean las instituciones, donde tienen que crearse políticas públicas para que tengamos una buenas oportunidades los ciudadanos. ¿Y qué tenemos ahí? Financiados por gente del narcotráfico, financiados por gente... Tenemos influencers, anchors de televisión, animadoras. Bueno, se ha cambiado un poco. Porque para ellos era más barato. Aquí tenemos también algo fuerte que está pasando. Hoy los candidatos no presentan propuesta. Y una de las muestras más grandes fue el tema de Javier Herbas. Nunca presentó una propuesta, que se generaron 16 o 18 videos en donde podría decirse, se puso a la par con los jóvenes, y eso casi le da la victoria. Ganó el TikTok, ganó el Instagram, ganaron las redes sociales y no ganó una propuesta. O sea, podemos tener buenos candidatos, pueden salir buenos candidatos, pero ¿qué pasa si a la ciudadanía no le interesan los candidatos? ¿Qué pasa si no le interesan las propuestas? Hoy ya no hay debates. Y si hay debates, la gente no va a ver los debates. El debate que le catapultó fue el único debate que generó incidencia, pero por el Bolívar Armijos. Y de ahí nadie sabía quién era el presidente actual. Claro. Es más, cuando
yo promoví, buscando el mal menor, porque yo tengo que, como una persona profesional en la parte política y en la parte de la salud en sí, y como empresario, porque tengo que buscar, porque el empresario tiene que estar acorde también a las políticas que van estableciendo estos señores en el poder. Son 3 requisitos que debería reunir el ciudadano que se quiere postular al poder político. 3 requisitos súper estrictos que yo promuevo. Es más, dentro de nuestro movimiento político Innovación Republicana, todos los candidatos tenemos que reunir estos 3 requisitos. Primero, estar consolidados. Consolidados. ¿Qué significa consolidados? Tener una profesión y vivir de ella, sentirse realizado, ser del núcleo del Estado que es la familia, tener tu mujer, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ser una persona ejemplar, un buen padre, un buen vecino, un buen hermano, un buen hijo, una persona consolidada, que cualquiera no lo es, así nomás porque sí. Esa persona es la que primero reúne ese primer requisito. Segundo, si ya eres abogado, eres arquitecto, eres doctor, eres médico, lo que sea, zapatero, panadero, betunero, estás consolidado y estás tranquilo y acorde a lo tuyo, estás tranquilo, vives bien. ¿Quieres entrar en política? Tienes que estudiar la licenciatura otra vez, así seas PhD, vuelve a la licenciatura. Tercer nivel, ciencias políticas y administración pública. No es un tema, no, es que yo ya sé. Oigan, yo también, si yo no hubiese estudiado la carrera de ciencias políticas y administración pública, yo no supiera lo que estoy hablando. Oiga, se estudia en ciencias políticas y administración pública, se estudian 38 materias, un montón, y se entiende una cosa que dice, hostia, y ahí sacas la definición de qué es política. No es dar y servir. La política es la ciencia que estudia y unifica todas las ciencias para el bienestar del Estado. Ahí uno comprende que existe la antropología, la sociología, la psicología, la etología. Existen métodos cualitativos y cuantitativos. Existe contabilidad gubernamental, sistema político, marketing político, cultura política, ética de la legalidad. Pues, chicas, hay un montón de materias que uno tiene que ver. Economía, microeconomía, macroeconomía. Sí, perdón, Clever, lamentablemente te tengo que cortar, el tiempo nos quedó muy corto. Clever, te quiero comprometer públicamente a continuar este diálogo abierto la próxima semana, el día miércoles a las 7 de la noche. Continuemos con este tema porque es algo muy interesante, la salud y el bienestar, cómo se debe enfocar y lamentablemente nadie lo está viendo. Hay muchos temas que todavía nos quedan en el aire, pero lo vamos a seguir tratando la siguiente semana. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, me encanta. Gracias. Ok, entonces, palabras de despedidas, por favor. Solamente decir a la gente ecuatoriana que lo único que podemos hacer nosotros para contribuir con el Estado, para tener autoridad moral, para criticar a la oposición y al que está en el poder político, es que pidamos y emitamos facturas. Nada más, yo no voy a decir que creas en Dios, que te levantes agradeciendo, no. ¿Quieres contribuir con el Estado? Porque lo formamos todos, pide factura en la tienda de la esquina, aunque la tienda del barrio no te la dé, pide factura. Y ese tema tenemos que hablar porque estoy elaborando un proyecto de ley de incentivo tributario donde cada factura será un boleto de lotería que van a recibir más de 100,000 ciudadanos al año como beneficio, desde $1,000 hasta $10,000. Es un tema muy interesante que se está trabajando con nuestro grupo de políticos para dar algo nuevo a nuestra sociedad. Contribuir con el Estado es emitir facturas si eres dueño de un negocio. Y si no eres dueño de un negocio, eres un consumidor, pide facturas. Haz que ese dinero sumergido resurja y que tenga dinero el Estado, el gobierno en este caso, para que no ande pidiendo dinero al FMI, ande pidiendo dinero por allá, por acá. Porque nosotros tenemos dinero, solo que nosotros mismos nos pisamos la manguera entre los mismos ecuatorianos. Así que, ¿quieres ser gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les invito a que nos sigan la próxima semana en Diálogo Abierto. También Evolución Radio Comunitaria está buscando nuevos talentos y rostros para darlos a conocer en programas de alta difusión. Contáctense al 099-3370-757. Este es un espacio para las personas que quieran promocionarse, ser los futuros influencers con contenidos de valor. Así que los invitamos a que sean parte de esta familia de Evolución Radio Comunitaria y generar estos nuevos contenidos. Nos vemos la próxima semana con Clever Borja, Clever Delgado Borja. Y trataremos este mismo tema
la segunda parte de salud y bienestar. Hasta la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva y si